La administración china acaba de lanzar lo que para algunos expertos es ya el último ultimátum, o sea, ya es la última advertencia por parte de China en este escenario de confrontación y le exige a Estados Unidos que cese en dos cosas: primero, en el chantaje y segundo, en las amenazas, porque si no, básicamente se van a cargar toda la economía mundial. Palabras directas que llegan desde Pekín que demostrarían que es la última intención de llegar a algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y China. No solamente eso, la administración china ha decidido aliviar unos aranceles bastante claves con respecto al tema de los hidrocarburos, que para que se entienda es o representa la mitad de las exportaciones estadounidenses. Así que ahora la pelota, según dicen todos los expertos, está en la cancha de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer la administración de Donald Trump? ¿Va a tomar algún tipo de iniciativa en esto? ¿O por el contrario, están listos para una confrontación todavía mayor? Sí, de momento no hay respuesta por parte de Estados Unidos, pero esta es la propuesta de China. Y es que si tomamos en cuenta todo el escenario, primero hay que entender lo que ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, quien ha desmentido, de hecho, el día de ayer, cualquier avance en negociaciones comerciales con Estados Unidos, porque sencillamente no existen. Al mismo tiempo, también ha exigido a Washington abandonar la presión y buscar soluciones en igualdad de condiciones. Si una solución negociada es realmente lo que quiere Estados Unidos, debería dejar de amenazar y chantajear a China y buscar un diálogo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. Esto declaró el vocero chino. Las declaraciones responden directamente a las insinuaciones del secretario de Tesoro estadounidense Scott Bessent, quien el día domingo había sugerido que Pekín podría estar jugando para una audiencia diferente al negar las negociaciones en curso. Claro, no ha sido directo y sus palabras parecen más un juego de palabras que otra cosa, pero está haciendo referencia tal vez un conflicto armado. ¿A qué se refiere con una audiencia diferente? Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha afirmado en una reunión de cancilleres de los países de los BRICS en Río de Janeiro que hacer concesiones a Washington en esta guerra comercial va a llevar a que se sigan haciendo nuevas demandas. O sea, si tú le haces caso a Estados Unidos con la primera solicitud, siendo completamente honestos, Estados Unidos va a presentar otra solicitud. De hecho, ha advertido que la coerción y la intimidación están erosionando las bases del sistema multilateral e instó a los BRICS a defender con firmeza el comercio regulado por normas. Y es que muchos expertos consideran que el grupo de los BRICS es una clara respuesta y uno de los ganadores también de los aranceles del propio Donald Trump. A todo esto, lo que ha terminado diciendo Wang en esta reunión frente, como hemos comentado, a todos los miembros del grupo de los BRICS es que Estados Unidos practica el unilateralismo y da prioridad a su propio país, anteponiendo sus propios intereses al interés público internacional. Además, ha criticado diciendo que la ley de la selva, en la que el débil es presa del fuerte, está en escena. La coerción y la intimidación ya no necesitan disimularse y a la base del desarrollo de las relaciones internacionales está bajo constante amenaza. Esto es lo que comentó Wang, dando a entender, como hemos dicho, ¿no?, de que el escenario de confrontación entre China y Estados Unidos no es solamente entre estos países, sino entre los aliados de las dos potencias. Dicho sea de paso, al hacer este tipo de declaraciones en el grupo de los BRICS, demuestra pues que evidentemente la administración china no está sola y tiene aliados que están dispuestos a empezar a mejorar todavía más los lazos entre ambos países, que de hecho esto es algo que ya está sucediendo. Mientras hablamos, la administración china tiene reuniones con varios países para empezar a mejorar la relación económico-comercial entre ambas naciones, además de que empiezan a buscar diferentes tratados, como por ejemplo tratados de libre comercio o diferentes acciones para frenar las situaciones que está propiciando los aranceles de Donald Trump. Mientras que del otro lado tenemos una administración estadounidense que, según dicen, incluso dentro de la propia Casa Blanca, está siendo aislada por ellos mismos. No solamente eso, muchos de los países como Japón han salido ya al frente a decir que están cansados de las negociaciones porque estas básicamente son solicitudes para atacar a su propia población y que ni Japón ni ningún otro país del mundo va a aceptar un tipo de solicitudes de este calibre, dando a entender pues que estamos ante un escenario bastante preocupante y que sencillamente
simplemente no está dando los resultados que tal vez Donald Trump estaba esperando. De momento no ha habido un retroceso mayor al que, como hemos comentado, ¿no? Decidió congelar todos los aranceles durante 90 días, pero el mundo está expectante, y más expectante todavía está el propio Estados Unidos, quien sigue sintiendo los golpes sobre todo en su bolsa de valores y en el mercado bursátil. Dicho sea de paso, con este escenario también es importante comentar esto, ¿no? Lo habíamos dicho al inicio, la administración china ha decidido aliviar algunos aranceles o más específicamente a un producto clave en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. Se trata, como dijimos al inicio, del hidrocarburo, que representa la mitad de las exportaciones estadounidenses. Al menos esto es lo que está informando Reuters, lo cual demuestra que hay una situación, sobre todo desde el punto de vista asiático, de ver si Estados Unidos realmente relaja este escenario. Así que China habría eliminado el día de hoy, hace unos instantes, un arancel del 120%, mejor dicho, 125% para ser exactos, del impuesto a las importaciones de etano. Esto procedente de Estados Unidos, según ha informado Reuters, citando a dos fuentes con conocimiento de la cuestión. El gigante asiático adquiere casi la mitad de las exportaciones de etano del país estadounidense, que alcanzaron de hecho un récord de 492,000 barriles diarios. O sea, estamos hablando de una salvajada. Y esto tomando en cuenta lo que se vendió en el 2024. De este escenario, ¿no? En esta manera, el medio también destaca que la medida busca aliviar la presión sobre las empresas chinas que importan este hidrocarburo utilizado para la producción petroquímica y que proporciona una salida al gas natural líquido, una suerte de subproducto de la producción de gas de esquisto estadounidense. A principios de este mes, Pekín había aumentado sus aranceles a las importaciones de los productos estadounidenses en general, incluido precisamente este elemento, al 125%, respondiendo así a la guerra comercial iniciada previamente por el presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, esto no significa que la administración china esté buscando que el escenario se convierta en un conflicto real o incluso armado, como comentan algunos. Recordemos que si bien la administración china salió al frente a decir que estaban listos para esta guerra o para cualquier tipo de guerra, esto tampoco significa una declaratoria de la misma. China ha dicho que continúa dando señales para bajar las tensiones. De hecho, la semana pasada, los funcionarios chinos concedieron también exenciones para productos farmacéuticos, microchips y motores de aviones, y de hecho le pidieron a las empresas que por favor identifiquen los bienes críticos que en este momento necesitan un alivio arancelario, es decir, que estaban viendo cuál era la necesidad real del mercado para tomar este tipo de medidas, para que tenga sentido. No era solamente un tema de meter presión y cerrar los ojos, como aparentemente se acusa, por ejemplo, a la propia administración en la Casa Blanca. De hecho, el lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Jiakun, había exigido a Washington que abandone cualquier tipo de presión para intentar solucionar todo esto, y que la situación tenía que darse en una solución negociada, que si Estados Unidos quiere negociar, esto no es poner arancel para que te sientes a negociar, al contrario, que la situación se normalice, que todo esté en igualdad, y ahí recién se debería negociar. O sea, que se relajen las tensiones para negociar, no que se incrementen o que se dé un escenario en el que se sientan ambos apretados o ahorcados para sentarse a negociar, que ese no debería ser el camino. Según ha comentado el propio gobierno chino una y otra vez, en realidad esta guerra de aranceles no tiene vencedores, aunque también es cierto que desde el punto de vista estadounidense muchos expertos no se esperaban la realidad norteamericana que se está viviendo a día de hoy, una en la que, como hemos comentado, al menos desde el punto de vista chino, no están sacando algún tipo de ventaja a los estadounidenses. Si bien China está sintiendo el golpe económico, no se esperaba que el golpe que se sienta dentro del propio gobierno norteamericano sea tan masivo, sea tan fuerte, lo cual estaría demostrando que muchos expertos en realidad vaticinan que esto o se va a relajar en una situación, porque no se puede llegar hasta este punto, al menos Estados Unidos, China y la economía mundial no se lo puede permitir, o de repente una situación todavía peor, donde no se pueda negociar y el conflicto finalmente, como decían algunos, se vuelva uno más grave, más preocupante. Y sí, el escenario es solamente uno, un conflicto armado. Y si hablamos de este camino, estamos hablando pues de un conflicto armado entre las principales potencias del mundo. Algunos dicen que esto tranquilamente
puede significar la Tercera Guerra Mundial, mientras que otros expertos siguen sosteniendo que el gran conflicto armado, el más grande que ha visto la humanidad, se va a vivir en Asia. Y a todo este escenario y a la propia estrategia de Estados Unidos es necesario hablar de lo que está sucediendo en su disputa con China, pero con una suerte de jugada clave en Panamá. Vamos a explicar esto. La llegada del nuevo embajador de Estados Unidos a Panamá envía un mensaje claro a China. Esto en medio de la disputa arancelaria que viven ambos países. Desde que empezó su gobierno hace ya 100 días, el republicano ha repartido amenazas al país centroamericano, cuyo centro de la discordia la supone el tema del dominio que tiene Pekín del Canal de Panamá, que adicionalmente ha reclamado para sí. Además de estas declaraciones intimidatorias, el presidente estadounidense también ha optado por la presión blanda a través del envío de distintos funcionarios de la Casa Blanca, enviando al secretario de Defensa, al jefe del Pentágono, al secretario de Estado, y se ha reunido obviamente con autoridades panameñas. Sin embargo, desde la presidencia panameña se ha trabajado o se ha tratado de atajar los arranques de su par estadounidense sin que haya quedado del todo zanjada esta controversia. Entre las principales peticiones de Trump se encuentra que los buques de guerra y comerciales tengan paso gratuito por la vía de comunicación, lo que ha sido negado por su par centroamericano, que ha invocado la ley orgánica del Canal de Panamá, que establece que esto es imposible, tanto por la vía constitucional como legal, que él o que el gobierno tengan potestad de fijar, aumentar o exonerar el pago de peajes en el Canal de Panamá. El nuevo embajador estadounidense se ha mostrado sonriente en sus interacciones en las redes para alejar la idea de que hay algún tipo de tensión entre Washington y la ciudad de Panamá. Estoy orgulloso de estar aquí para promover los intereses de Estados Unidos y fomentar nuestros valores compartidos y fortalecer nuestra relación con el pueblo de Panamá, dijo en un video publicado en las redes sociales. Entre sus actividades también estuvo la visita de varias tumbas, entre ellas la de Charles Gibson, quien murió en 1907 durante la construcción del Canal de Panamá. Una suerte de estrategia, pero que en realidad esconde algo mucho más importante. De hecho, se ha causado cierta suspicacia que justo después de la visita de Rubio, el mandatario panameño anunció que su país no iba a renovar el memorándum de entendimiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta firmado con China en el 2017. En una publicación de Bloomberg, el ministro de Economía panameño había descartado que esté alineado con Estados Unidos en detrimento de China y ratificó que su país siempre ha sido muy pro-occidental y ha mantenido una buena y duradera relación con Estados Unidos. Pero en este caso también es importante entender esto. El secretario de Tesoro estadounidense ha calificado de rapaces los acuerdos del país asiático de China con el sur global. Ante estas acusaciones, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Li Jiang, ha aseverado que el bullying y el saqueo a lo largo plazo que está haciendo Estados Unidos han dejado a América Latina con las venas abiertas. Esto en referencia con un libro del fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano, que hablaba de las venas abiertas de América Latina, donde habla sobre el despojo de los países de la región por parte de colonizadores y naciones como la estadounidense. Estados Unidos no está en condición de señalar con el dedo la cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe. Así que si se dan cuenta, poco a poco va avanzando el discurso, va avanzando el choque y en este caso, curiosamente, ha quedado en el medio el propio Panamá. Mientras todo esto sucede, se ha difundido Bloomberg, citado por el propio financiero, que China ha aumentado la revisión de la venta prevista por el magnate chino Li Ka-shing, dueño de la multinacional Hutchison Whampa, de varios puertos panameños a un grupo que apoya BlackRock, una empresa multinacional estadounidense de inversión y gestión de activos. Sin embargo, la solicitud de Trump de un trato preferencial por los buques estadounidenses ha puesto en duda que se lleve a cabo la operación multimillonaria que ocurre en medio de las tensiones entre Washington y la de Pekín. Así que, como hemos dicho siempre, tristemente en este escenario, los primeros que van a pagar los platos rotos son las naciones más pequeñas, son el ciudadano de a pie. Y en este caso, Panamá se ha visto inmersa entre dos poderosas naciones que en este momento tienen una pugna de poder inimaginable. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.